Desafortunadamente les tendría que decir que estamos en una etapa en que algunos especialistas han dicho posmodernidad. No sé si estemos en la posmodernidad. Lo que sí es cierto es que sí estamos teniendo los efectos de haber pasado a otro momento de la historia en el cual no necesariamente el sistema productivo va a proveer empleos para la mayor parte de la población. Y por lo tanto, esta historia de reprimir todo para estar en la fábrica, ¿cuál? Si ni hay fábrica, si no consigues trabajo, si estudiaste licenciatura y andas manejando un taxi, si eres un historiador y estás trabajando respondiendo un teléfono, es decir, en términos mundiales, pero también en nuestro país, ya es claro que hay un límite a este proceso de desarrollo y que lo que estamos enfrentando es el malestar de la sociedad. O sea, en términos generales, pero más específico el malestar de los jóvenes, yo les diría. Es decir, gente de mi edad, todavía tenemos la esperanza de que si estudiábamos algún trabajo encontraríamos. Pero mi hijo me dice, a ver mamá, ¿para qué quieres que termine la universidad? Voy a terminar manejando un taxi. O sea, pues sí, pero ve a la universidad para que aprendas algo. Pero de nada me sirve la universidad. Entonces, estamos con un proceso muy trastocado social y en ese sentido una producción de malestar muy amplia. Entonces yo diría, no escondamos nuestras emociones, hay un malestar muy grande en todos nosotros, nosotras, por la violencia y por la situación económica del proceso del país, obviamente. Y entonces tendríamos que pensar qué les pasa a esos jóvenes que no tuvieron o no tienen lo que eran nuestras aspiraciones, y digo los que nacimos por ahí en los 50, ¿no? De que creíamos que estudiando, trabajando duro íbamos a llegar a algún lugar, ¿verdad? Y ahora pues no importa que trabajes o estudies duro, quién sabe si consigues siquiera trabajo. Entonces ya no hay esperanza, ya no hay sentido de vida, ya no hay perspectiva de futuro, y entonces eso también causa muchos procesos enfermantes que tienen que ver con salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, les tengo que decir que en los próximos 10 años las principales enfermedades no van a tener que ver con su ataque al corazón, enfermedades gastrointestinales, no sé qué, van a tener que ver con salud mental. Y entonces entre depresión, brotes psicóticos, esquizofrenia y demás, a lo que nos vamos a tener que enfrentar es a eso. ¿Qué hacemos con las emociones de alguien que está viviendo en una sociedad que aparentemente no responde a sus necesidades y a sus expectativas de vida? Entonces yo diría, no las ocultemos, hablemos de ellas y veamos cuáles son los múltiples elementos que están haciendo que haya tanto malestar en nuestra sociedad. Y en este caso vamos a hablar de la violencia sexual para ver si cuando menos por un caminito empezamos a desarticular ese malestar que está presente en nuestra sociedad. En ese sentido, yo les diría que la dicotomía fundamental que tenemos en nuestra sociedad y en las sociedades occidentales, judeocristianas, es que tenemos una forma de pensamiento fragmentado, dicotómico y enfermante. Entonces solamente hay bueno y malo, y entonces estás bien o estás mal, y entonces no sé qué, y entonces yo soy acá y tú eres separada, y etcétera, de tal manera que contenemos y fragmentamos todo y no vemos la relación entre las partes. Entonces yo les quisiera decir que con estas 3 reflexiones, yo les plantearía que si algo tenemos que aprender de la comprensión de las características de la violencia sexual, es que si aprendemos a atenderla de una manera correcta, vamos a impactar sobre los procesos de violencia que está pasando en nuestro país. Y probablemente me dirán, ¿cómo? ¿Eso qué tiene que ver con el narcotráfico? Pues déjenme demostrárselo, para que les diga que los que se están metiendo y están siendo captados por el narcotráfico son chiquitos que no tienen ninguna esperanza, muchos sobrevivientes de abuso, que no tienen para dónde más ir, y por supuesto, como ocurría en Colombia, prefieren meterse en esos espacios y morir jóvenes y tener algún dinero para comprar lo que se les ocurra, o comprarle, como decían algunos chicos colombianos, cuando menos le compré casa a mi mamá, y que no les importaba morir. Y entonces que entendamos que hay un problema de fondo muy profundo en nuestra sociedad, en el cuerpo de nuestra sociedad, que tendríamos que atender. Entonces empecemos por la violencia sexual y a ver si luego podemos unirla a las otras violencias, ¿no?
¿De qué problemática estamos hablando? Estamos hablando de una violencia que se ejerce contra mujeres, hombres, niños y niñas. Quizás, ¿qué es lo nuevo para ustedes, quienes no hayan escuchado estos discursos, o a mí, etcétera? Lo nuevo será que por primera vez estamos incluyendo hombres y niños. Y a mí me han dicho muchas colegas, ¿y ahora por qué metes eso? Les digo, es que no me había dado cuenta de lo prevalente que es la violencia sexual y cómo también afecta a los hombres. Y cuando empecé a ver a estos chiquitos abusados y lo que pasaba alrededor de ellos, a estos jóvenes abusados por policías o militares o por alguien que los encontró en una esquina, y los ves el impacto que les causa, te das cuenta de la gravedad del problema, porque resulta que no importa quién sea, quien ejerce esta violencia sexual es un hombre a quien se ha posicionado de un poder o le han dado un poder X, y utiliza ese poder para imponer un acto sexual en alguien que tiene menos poder que él en esa situación. Entonces, yo les diría que la violencia sexual es esa. En general, es una manifestación del patriarcado, de sociedades en donde los hombres tienen la predominancia, porque a los hombres se les ha dado esa idea de ser todopoderosos, etcétera. ¿Qué es lo paradójico de esto? Lo paradójico de esto es que el hombre macho mayor también abusa del hombre macho menor. Y lo hace de una manera consistente, y lo hemos ocultado tanto como hemos ocultado el abuso del macho mayor a todas las mujeres. Y entonces es un mismo sistema de ocultamiento que está envolviendo un tipo de comportamiento muy problemático. Muy problemático, que obviamente hasta hace muy poco tiempo ni lo hablábamos, era un tema tabú, nadie quería mencionar estas cosas. Entonces, el hecho es que los hombres se adjudican el derecho de imponer conductas sexuales sobre las personas que tienen menos poder que ellos. ¿Cuál es la problemática que tenemos con este tipo? O sea, que muy pocas veces pensamos en cuál es el impacto, porque no es lo mismo una violencia sexual que un golpe en el ojo, o haber atacado a alguien en la calle y haberle dado de patadas. No es lo mismo, porque la violencia sexual impacta sobre la forma de pensar, la psique y el yo de la persona que lo sufre. Entonces, la violencia produce un efecto de trauma o estrés postraumático, y esto se puede manifestar inmediatamente, a mediano plazo o a largo plazo. Y entonces, como lo hemos estudiado poco, la mayoría de las personas ni se enteran que pudiste haber sido abusada cuando tenías 8 años o 7 años, y por un mecanismo del cerebro, de la memoria, de sobrevivencia, lo olvidaste. Y lo vas a recordar cuando tu hija tenga 8 años, porque vas a estar ansiosa por la seguridad de tu hija. O un joven que fue abusado por el padre, el tío, el empleado, lo que sea, a los 5 años, como lo que me relataban, y no se vuelven a acordar hasta una etapa ya mayor, cuando están en crisis existencial y están con problemáticas de todo tipo. Entonces, el tema de la violencia sexual en cuanto al impacto que pasa en la persona que lo sufre ha sido muy poco debatido. Yo les diría que hay que pensar en eso y que empecemos cada vez más a identificar cuáles son los indicadores y los síntomas, para que no culpabilicemos otra vez al sobreviviente o a la víctima de violencia sexual como si fuera su problema por el comportamiento que le vemos. Yo los puntos que les estoy planteando ahorita, y ya después, si quieren, comentamos más sobre este tema, es decirles, ¿qué hace que un hombre sea tan macho que tenga que violar a otros hombres? ¿Qué hace que un macho viole a otros hombres? Y eso es lo que hacen los hombres en la unidad doméstica. Y lo hacen en la calle también. Y los hombres que han sido violados no se atreven a hablar, porque socialmente hablando tienen miedo de que sean considerados homosexuales. ¡Qué fatal! Yo digo, qué terrible. Afortunadamente las mujeres dijimos, a ver, me violaron y esto es terrible, y entonces tengo el derecho a decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué significa en términos de la sexualidad? Entonces, es muy complicado, porque como no hablamos de la sexualidad y es un tabú, entonces pareciera ser que todo es así como, pues somos el complemento perfecto. Pues quién sabe si lo seremos o no. Yo lo pongo como en punto de interrogación, y me parece que cada quien tome su decisión. Yo no sé si lo seamos, yo no lo creo. Yo digo, somos completos y diferentes, y pues quien necesite complementación que se complemente, pero pues
La verdad es que somos seres humanos únicos cada uno y cada una. Y entonces eso es lo que hay que hacer, ser seres únicos con respeto hacia los otros y respeto hacia nuestra integridad y nuestra dignidad. Entonces, en el tema de violencia sexual, yo creo que lo que no hemos considerado es que también puede dejar una huella profunda a nivel biológico y psíquico si genera un trauma. No voy a entrar en detalles porque ojalá que se preocupen ustedes por aprender más de este tema, pero apenas estamos descubriendo, quienes llevamos muchos años con el tema de violencia sexual, que es impresionante porque además efectivamente los estudios de la neurobiología y neuropsicología están mostrando que si un niño o una niña es abusada a temprana edad, y les puedo decir que los niños y las niñas son abusados desde que nacen, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué instinto sexual hace que alguien abuse a un niño de 2 y 3 años, a una niñita? O sea, ¿dónde está ese instinto? Ese no es instinto sexual, ese es puro y ya no poder, puro y ya no poder. O sea, no puede ser que digan que una niñita de 2 y 3 años incitó a alguien. O sea, no hay tal cosa. O sea, hay un tema de poder muy impresionante y que tiene que ver también, por supuesto, con la debilidad de la masculinidad. En todo caso, lo que sí sabemos, si quien fue abusado antes de los 5 años, va a tener impacto en su cerebro y en la forma de desarrollo de su cerebro, porque le va a modificar una serie de comportamientos y por eso olvidan. Y por eso terminan teniendo comportamientos que nosotros clasificamos como problemáticos o de salud mental, y ese es el problema que tenemos actualmente. O sea, un comportamiento que es el resultado de una violencia, lo estamos tratando como un problema, como una enfermedad mental, o como un problema de desorden conductual, o un problema de X, en la etiqueta que le pongamos. Entonces sí es muy importante que empecemos a ver que hay una serie de problemáticas que estamos enfrentando actualmente en el país que no las sabemos interpretar y que tenemos que ver si vienen o cómo se originaron, ¿no? El impacto traumático de este tipo de violencia va a afectar en mayor o menor medida la vida cotidiana y las relaciones sociales. Para quienes no sepan de este tema, yo les tengo que decir, punto número 1, padres, madres, amigos, familiares, maestros, psicólogos, pediatras, lo que sean ustedes, si ustedes ven un cambio drástico de un chiquito de un día para otro, por favor pregúntense qué pasó. Cambio drástico, como que vuelve a orinar en la cama, como que se come las uñas, como que se esconde en una esquina, como que se empieza a pelear con todos, etcétera, y no empiecen a decir, ¿qué le pasó a este? Mira nomás, qué mal comportamiento. No, ¿algo pasó? O sea, no puede haber un cambio de comportamiento tan drástico si no ha pasado algo en la vida de esos chicos. Y como nos hemos acostumbrado a ocultarlo, pues obviamente que no nos va a ser un poco complicado ver qué pasó. Y bueno, mejor para que les cuento historias, lean el libro que escribió Carmen Aristegui sobre Marcial Maciel. O sea, la historia es una tras otra historia, es decir, había cientos de personas que sabían lo que estaba pasando y todos se callaron. Porque era como, ¿cómo vamos a hablar de eso? Eso es terrible, no podemos hablar de eso. Eso es lo que hay en nuestra sociedad, un tabú para hablar de este tipo de violencia. Y entonces, en el tema de violencia sexual es muy importante que acabemos con el tabú. Hay que hablar de ello, hay que tener la capacidad de interpretarlo y de trabajarlo. En todo caso, la Organización Mundial de la Salud dice violencia sexual es una gran cantidad de actos. Entonces yo les diría que el problema de la mente fragmentada y enfermante que tenemos es que hace que supongamos que estas están separadas. O sea, que si ocurre violencia sexual en el matrimonio y en las citas, pensamos que eso no se une a las violaciones en la calle, al abuso sexual en la casa, al hostigamiento en el trabajo, al hostigamiento en la calle. Es decir, tenemos un conjunto de elementos de violencia sexual que son un continuo, que va desde las miradas lascivas del padre, el abuelo o el hermano hacia chiquitas, hasta quien viola a alguien o la viola y la mata y la tira en un tambo en el campo algodonero de Ciudad Juárez. O sea, es un continuo de actos de violencia que tendemos a fragmentarlas. Esta es una cosa, esta es otra cosa, aquí no, esta es de otra manera, y entonces no tenemos la comprensión completa de lo que es la violencia sexual. Entonces la violencia sexual incluye todo este tipo de violencias y se van compaginando y van aumentando el trauma y van teniendo lo que decimos con algunos colegas que es el impacto acumulado.